tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a hablar de por qué mi bonsái no crece. Y es que me llamó mucho la atención que en estos días estuve un poquito ocupado atendiendo clientes, gracias a Dios, que han venido a contratar los servicios de mi taller de bonsái en diferentes áreas, mantenimientos, trasplantes, alambrados y demás. Y en algunas ocasiones estuve hablando con las personas cuando estábamos aquí trabajando sus árboles. Y me llamó mucho la atención que un par de ellos me hicieron la pregunta. Cuando estaba trabajando el árbol, me dijo, mira, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que mi árbol no crece. Lo cual a mí me llamó pues poderosamente la atención y yo le hice la contrapregunta y le dije, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que el árbol no crece? Me dice, no, porque tengo una maceta pequeña, porque tengo un par de años, 1 año y medio, 2 años de tenerlo y yo no veo que el tronco engruese. Yo no veo que el árbol cambie, yo lo veo exactamente igual, lo veo estático. Entonces tenía la duda y por eso me hizo la pregunta. A lo cual pues me dio obviamente la idea para dos cosas, para hacer este video y para hacer consecuentemente un par de videos de preguntas y respuestas que todos ustedes van a poder participar, que si lo tienen a bien y quieren ser parte de esto, ahorita les voy a dar más información para que puedan participar de los próximos videos de preguntas y respuestas acá en mi taller de bonsái. Viniendo entonces al tema que nos lleva el día de hoy a hacer este video, ¿por qué mi árbol no crece? ¿Qué es la percepción que tenemos de que un árbol no crezca? Porque es que cuando vemos nuestro árbol y vemos que pasa el tiempo y el árbol parece no moverse, o cuánto tiempo sería prudente para yo preocuparme y pensar que es raro, porque no está creciendo, porque el árbol no se está desarrollando, porque yo no veo que el tronco engruese, porque no veo que la ramificación mejore. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hoy vamos a ver un par de cosas, un par de consideraciones importantes a la hora de cuestionarnos este tipo de situaciones y por qué no cuestionar nuestro trabajo, nuestro accionar referente al árbol en cuanto a cultivo y desarrollo. Y vamos a ir viendo paso a paso algunas de las inquietudes, algunas de las cuestiones que siempre nos llaman la atención y que nos hace hacernos este tipo de preguntas. El primer punto, y pienso yo que es el más importante, es la percepción del tiempo. Indefinidamente o indiferentemente de la especie que tengamos, el árbol va a seguir creciendo. Eso es algo que vamos a tener que dejar por sentado y es un hecho, es una realidad de que el árbol va a seguir creciendo. La diferencia es que algunos crecen a una velocidad diferente que otra, según la especie, según el clima, según el cultivo y otra serie de cosas. Pero primero, hablando de la percepción del tiempo, es muy dado que si usted no guarda un registro fotográfico, usted va a ir olvidando cómo el árbol era en sus inicios. Y yo tengo aquí una foto de este Ficus tigerbark cuando yo lo empecé a diseñar, y si usted puede ver la diferencia al paso de los años, ha sido bastante, a razón de tronco, a razón de ramificación, y eso de alguna manera yo, si hago memoria, pues sí recuerdo porque veo la foto, pero no recuerdo el avance en el tiempo en que esto engrosó y no recuerdo mucho cuando esto empezó a cambiar. No tengo la conciencia muy a la mano de cuando eso sucedió. Por eso es que a veces nuestra percepción del tiempo cambia cuando estamos acostumbrados a seguir viendo el árbol, sobre todo si tenemos poca cantidad de árboles y constantemente estamos encima de ellos, que pinzando, que alambrando, que diseñando, perdemos un poco la percepción de que el árbol sí está creciendo. Ahora, el tiempo es relativo. Para nosotros, obviamente, hablar de años es como para cualquier otra persona, hablar de semanas o inclusive meses. Por eso me llamó mucho la atención que alguna de estas personas me dijo, es que tengo el árbol hace 1 año y medio y o hace 2 años mucho y yo no veo grandes cambios. Obviamente, en 1 año y medio o en 2 años no va a haber un cambio significativo a razón de grosor, estructura y madurez del árbol, a menos que haya detrás de esto todo un proceso de cultivo, de engrosamiento, de desarrollo, que ya sabemos las pautas, que es un espacio amplio para crecer, fuerza con el abono, buena ubicación, etcétera, etcétera, control de riego y otra serie de factores que muchos ya conocemos a razón de cultivo. Pero es un tiempo muy corto, 1 año y medio, 2 años en algunas especies, sobre todo en juníperos. En algunos casos, si el árbol está recién trasplantado o está recién adquirido, no sabemos las condiciones en las que viene el árbol, tal vez no lo hemos trasplantado nosotros, no sabemos muchas cosas y pensamos que en 1 año y medio el árbol va a ser
una cosa espectacular, enorme, majestuosa para hacerle mil cosas, a veces no pasa. Entonces no tenemos que desesperarnos, tenemos que entender que el árbol tiene épocas de crecimiento, tiene periodos de actividad en los cuales sí, se va a ver un crecimiento, se va a ver un desarrollo, pero también hay épocas del año, según la ubicación geográfica o el país en donde se encuentre, que el árbol se va a detener y no vamos a ver mayor avance en cuanto a su crecimiento. En países de Europa o en sitios donde hay 4 estaciones debidamente marcadas, existen periodos, por ejemplo, otoño o invierno, donde los árboles entran en una pausa y esos son ciertos meses en los que el árbol no se va a mover, el árbol no va a crecer, más bien el árbol de alguna forma va a sentir como que perdió todo el follaje o que se queda en un estado quieto porque está en una época en la que él no crece. A diferencia de verano o primavera, donde todo se alborota y empieza a crecer y es una locura, y usted ve brotes y entonces ahí sí nos damos cuenta, pero en sitios tropicales como Centro y Latinoamérica, donde tenemos temporada de lluvia y temporada de verano, pues obviamente es un poco, en árboles tropicales es un poco más evidente el crecimiento de nuestras especies. Por eso es que la percepción del tiempo es un dato importante. Punto número 2. Unido a la percepción del tiempo, del pasar de meses o años, también está inclusive la maceta o el contenedor en donde el árbol esté plantado. Y yo tengo acá este olmo chino, que es uno de mis árboles más viejos en cuanto a trabajo. Y aunque es un árbol bonito, al menos a mí me gusta, es un árbol bien ramificado, es un árbol ya con una estructura. Podríamos decir que es un árbol cercano a estar, digamos, terminado, ¿verdad? Cercano. Ya tiene una maceta pequeñita, ya tiene una ramificación primaria, secundaria y terciaria realizada. El árbol se defolió para que volviera a renovar y usted puede ver el trabajo de ramificación de este árbol. Ahí hay años de trabajo, ¿verdad? Años de empeño y de esfuerzo. Pero aparte de la percepción del tiempo está también, como digo, el contenedor. Este árbol tiene bastantes años. Si usted puede ver la foto con la que yo empecé o cercano a lo que empecé, es un árbol que, bueno, similar está, pero obviamente mucho más ramificado, mucho más desarrollado, pero no hay una significativa diferencia en cuanto al grosor de su tronco, y eso se debe a un factor, y es que el árbol prácticamente el 80% de su vida ha estado metido en una maceta así, pequeñita. Eso influye mucho, entonces no vemos un desarrollo brutal de un olmo, como lo veríamos si lo sembramos en una tina, lo sembramos en una palangana, en una maceta grandota, y agarramos este mismo árbol y lo sembramos y nos desentendemos de él por unos cuantos años. Eso a la vuelta, en un espacio grande de crecimiento, se vuelve un tronco 3, 4, 5 veces más, pero perderíamos absolutamente todo de esta forma. Y ahí tenemos que empezar a tomar decisiones. Si queremos engrosarlo, yo obviamente no lo quiero hacer, pero si fuera el caso y usted quiere ver cambios significativos, dele más espacio de crecimiento. Son temas que ya hemos visto en algunos momentos, pero es importante traerlos de nuevo a la memoria para que recordemos que hay cosas que nosotros podemos hacer para poder aumentar esa velocidad de crecimiento. Que la rama de sacrificio, que abono alto en nitrógeno, que de pronto un colador, o que siembrelo en una tina grande, o siembrelo directamente en el suelo, que es la forma más rápida, diría yo, para que un árbol desarrolle y déjelo crecer libre. Tengo un conocido que vive en San Carlos, si mal no recuerdo, que él sembró un ficus, que aparte es un árbol de crecimiento rápido, lo sembró en suelo siendo algo cortito, algo delgado, no muy potente, digamos, y lo dejó crecer libre y sacó una bestia que era una cosa espectacular, y conforme el árbol iba creciendo, él iba desarrollándolo. Cuando tuvo el grosor que quería, cortó y sacó otra rama y empezó a fomentar lo que era movimiento, conicidad, y cuando ese hombre terminó a la vuelta de 2, 3, 4 años, no sé, 5 a lo mucho, sacó un señor árbol que de padre y señor, ¿verdad? Una cosa espectacular, un movimiento, una conicidad, una maduración en ramas. Bueno, decida esto, pero a lo bestia. En grosor, en tamaño, una cosa divina. Entonces ahí la percepción del tiempo cambia un poco, sobre todo por el espacio en que yo le estoy dando al árbol para crecer. Eso es muy, muy importante a la hora de tomar en consideración y tomar en cuenta nuestras decisiones para trabajar. Este árbol, como digo, el 80% de su vida ha pasado en una maceta así, y ahí el árbol ha ido madurando. Sí ha cambiado,
sí ha crecido, sí ha madurado, ha mejorado su ramificación, ha estado creciendo, ha estado desarrollando y usted lo puede ver a pesar de que está en esta macetita, se ha estado abonando, está el sol y todo lo demás, simplemente que su velocidad de crecimiento es diferente, es más lenta, es más pausada, me atrevo a decir más controlada para ir logrando una maduración del árbol poco a poco. Jonathan, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no ahorró más tiempo y lo hizo más rápido? No sé. Simple y sencillamente el árbol siempre me ha gustado como es. Me ha llamado mucho la atención su forma, su estructura. Ha sido alambrado, obviamente, pero lo que fue la ramificación primaria y secundaria y el resto se ha ido formando a pura poda a lo largo de los años. Que no está mal, pero hay gente que de pronto dice, no, yo no tengo tanto tiempo, yo no quiero pasar tanto tiempo en esto, yo quiero ver algo más rápido. Entonces hay cosas que podemos ir haciendo para poderlo desarrollar. Punto número 3. En el punto número 3 está la especie. Obviamente hay especies que crecen muy rápido, de crecimiento muy vigoroso, muy fuerte, que en cualquier momento a usted se da cuenta y perdió la forma del árbol porque se desentendió unos meses y llegó la época de crecimiento fuerte del árbol y ¡boom! Cuando usted se dio cuenta, lo que tiene es un bosque, es un matorral, es un árbol totalmente desproporcionado en su estructura, en sus ramas, y usted dice, ¿qué pasó? El ápice se me engrosó demasiado, más que las ramas bajas. Dios mío, ¿qué es esto? Eso es un árbol vigoroso. Especies, por ejemplo, para poder hacer eso, los ficus, obviamente, y podría ser el ligustrum vulgare, lo que nosotros llamamos aquí olivo de cerca. También podría ser la ceriza, ¿verdad? La ceriza foétida. ¿Y qué otra cosa? Duranta repens es un árbol de crecimiento muy fuerte o un arbusto de crecimiento muy fuerte. Y obviamente en sus países deben conocer especies de crecimiento muy vigoroso, muy fuerte, que de alguna forma ayudan a la persona que está empezando para poder estar activo, para poder estar encima del árbol, y el árbol pues va a responder, el árbol va a dar de sí, el árbol va a tener con qué salir adelante con todos los trabajos que le hagamos. Siempre hay que tener en consideración que al árbol hay que darle sus tiempos, hay que darle su espacio de crecimiento donde él se vuelva salvaje, donde él se vuelva larguirucho, donde tire brotes, un etcétera muy largo, porque eso es salud y vigor para el árbol. Pero la especie juega un papel importante en esa percepción de saber si el árbol crece o no crece, o se está moviendo o no, si estoy haciendo bien las cosas o no. Tenga muy en cuenta también el tema de la especie. Yo tengo acá este ejemplo. Esta es una olea europea que por fin, gracias a Dios y a un muy buen amigo, tengo un par de ejemplares en mi colección. Esto lo recolectaron en España, viajó a Alemania y de Alemania vino para Costa Rica y yo tengo dos especies de olea europea acá conmigo. Ahora sí, el olivo real que da aceitunas, esto es uno de los míos, pero como usted puede notar, este es un árbol de crecimiento lento. Estos chupones es lo que ha brotado desde que el árbol vino aquí a Costa Rica hace, no sé, unos 8, 10, no, el año pasado, si mal no recuerdo, sí, el año pasado, como en octubre del año pasado aproximadamente, pero digamos que tiene casi un año aquí conmigo y vea lo que se ha movido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un brote nuevo por aquí. Es lo que se ha movido el árbol en casi un año. Y usted dice, me desespero, me jalo los pelos y me vuelvo loco. No, la especie es así. Y lo tengo en un contenedor más grande de lo que debería. Como usted puede ver, es un tronquito. Está hermoso, eso sí, ¿verdad? Está hermoso. Pero es un tronquito que si yo quisiera engrosar esto, aquí no lo logro. Definitivamente aquí no lo logro. Tengo que pasarlo a suelo o meterlo en algo, un estañón, y dejarlo crecer libre y engrosará, lo logrará en algún momento, pero pasarán muchos años, ¿verdad? No es un ficus que yo tiro, boom, y el árbol en 2 años tengo el doble del grosor. No, con estas especies no pasa. Con las especies lentas no sucede, pero si se mueven, aquí está la prueba. Y tenemos que tener en consideración que las especies que estamos usando, algunas son más lentas, otras son más rápidas. La especie es importante darle su condición natural o normal de crecimiento en cuanto a condiciones de clima, abonado, sustrato y demás.
Tomando en cuenta dentro de eso la especie, recuerde que el sustrato juega un papel importante. Hay especies acidófilas, por ejemplo, que usan un pH bajo, donde hay que darles, o se preferiría, se espera que se les dé esas condiciones para que el árbol prospere de una mejor manera. Ejemplo, azaleas, ejemplo, gardenias, ejemplo, camelias, son especies acidófilas de suelo ácido, de pH bajo, que necesitan esas condiciones preferiblemente para que estén como en su hábitat natural, se sientan más cómodas y por ende crezcan de una mejor manera. Pero siempre teniendo en cuenta que la especie que estamos trabajando puede ser más lenta, puede ser más rápida y eso va a cambiar de alguna manera nuestra percepción de crecimiento. En resumen, no es que un bonsái no crece. Hay varios factores que pueden alterar esa percepción de crecimiento del árbol, pero siempre un árbol, sin importar el tamaño, la especie, el contenedor, el sustrato o el abonado, el árbol va a seguir creciendo. El que sea un bonsái, un mini bonsái o un super bonsái, eso no va a cambiar. El árbol no sabe el tamaño que tiene. El árbol no sabe que es un mini bonsái, el árbol no sabe que es un literati, el árbol no lo sabe. Simplemente el árbol tiene en su genética que él tiene que crecer. La diferencia está en las condiciones que nosotros como cultivadores de bonsái le vamos a dar al árbol para que él esté de la mejor manera posible, con las mejores condiciones posibles y con todos los cuidados necesarios para que ese periodo de crecimiento sea lo más efectivo posible. Y el otro consejo, tiempo y paciencia. Cosas que se cultivan con el desarrollo de esta hermosa técnica o este hermoso arte del bonsái. El tiempo es importante y saber que aunque el tiempo no perdona, dice el dicho, también va dando resultados. Yo les aconsejo siempre tener un registro fotográfico, al menos 1 o 2 fotografías para que usted pueda darse cuenta de que el árbol sí está creciendo, de que el árbol sí está cambiando. Y así como el árbol cambia, nosotros también vamos cambiando, vamos aprendiendo, vamos mejorando, vamos haciendo correcciones en la marcha y vamos tomando de bien experiencia sobre lo que vamos trabajando con ellos. Pero el árbol sí crece. La velocidad y la constancia dependen de nosotros y los medios que nosotros le podamos dar. Y aprovecho para invitarle porque los próximos videos van a ser de preguntas y respuestas sobre este y cualquier otro tema que usted tenga bien. No importa el país o el sitio donde se encuentre. Usted puede hacerme llegar su pregunta vía WhatsApp a este número, más 506-8637-0582. Es mi WhatsApp personal. Usted puede mandar su pregunta, sea cual sea, obviamente de bonsái. Y necesito, por favor, que me ponga su nombre, su país en el que se encuentra y, por supuesto, su pregunta. Y yo voy a estar respondiendo en 1 o 2 o varios videos, dependiendo de qué tantas preguntas aparezcan. Y voy a hacer el nombre de la persona, lo voy a poner, lo voy a publicar. Y voy a tratar de responder a todas sus preguntas. Era una práctica que hice hace muchos años atrás, al inicio de este canal, y quiero volverla a traer a práctica de nuevo por un periodo de tiempo corto para que usted y yo podamos interactuar un poco más y podamos disfrutar y podamos aprender juntos. Mucho de lo que yo he logrado es gracias a ustedes, así es que quiero compartir con ustedes respondiendo a sus preguntas. Así es que ya lo sabe, tiene tiempo hasta el jueves de esta semana. Hoy es martes, tiene 2 días para hacerlo porque el primer video lo voy a hacer el sábado que viene. Así es que ya lo sabe, más 506-8637-0582. Deje su consulta, su nombre y su país de origen y aquí vamos a tratar de responder a cada una de sus preguntas. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video o mándela por WhatsApp. Recuerde que puede seguirme en redes sociales como Instagram o Facebook como Mi Taller de Bonsái, en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!